Hola de nuevo, este segundo video es área entre curvas. Estábamos trabajando anteriormente con curvas que estaban, pero más bien áreas que estaban restringidas entre la curva y el eje X, ¿verdad? Pero ahora vamos a subir un poquito el nivel y vamos a trabajar con áreas entre curvas, de verdad. Vamos a tener una curva que vaya a estar por encima de otra y vamos a tener que ver cómo funciona y cómo debemos colocar el área, cómo debemos colocar la integral. Entonces veamos un par de ejemplos que tienen sus variantes. Son muy parecidas a las originales, a las que vimos en el video anterior, pero también hay algunas que tienen como ciertas variantes que debemos tener cuidado y tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero tomemos un poquito de lo que es como la parte teórica, entonces supongamos que tenemos dos funciones, una función f y una función g, y queremos encontrar esa área, ¿verdad? Comprendida entre esas dos curvas. En este caso me están dando ya como de antemano cuáles son los límites de integración, es decir, queremos encontrar el área bajo las curvas o entre las curvas desde A hasta B, ¿verdad? Una posibilidad pudo haber sido que no fuera entre A hasta B, sino que fuera estrictamente en donde estas dos funciones intersecan, ¿verdad? Que intersecan dos puntos. Eso lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Si yo quisiera trabajar en un área restringida, es decir, un poquito más adentro, y por ejemplo en este caso que solo es el área pues subrayadita, entonces para obtener el área lo que se hace es considerar esta fórmula. Entonces es igual la integral desde el punto mínimo, que es A, hasta el punto máximo, que es B, y lo que se hace es poner la función mayor, entonces aquí está la mayor, menos la menor. ¿Cómo sé cuál es la mayor y cuál es la menor? Vean que en este caso aquí está la función, voy a cambiar de color, esta es la función f de x, ¿verdad? Es esta de aquí, la que corre aquí arriba. Y en verde tenemos la función g, que es esta que corre aquí. Entonces vean que en ese intervalo, específicamente en ese intervalo, la función f está por encima de la función g. Eso la convierte en la función mayor. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Pues ponemos primero la función g, que hubiera estado por encima, y luego la función f. Lo importante es ver como el comportamiento que tienen las funciones en el intervalo en el que estamos trabajando. Porque, por ejemplo, vean que a partir de este punto de intersección, vean que cambia como de posición. Si nosotros hubiéramos continuado aquí la función, hubiéramos continuado también aquí la función fx, por ejemplo, vean que aquí, a partir de este punto de intersección en adelante, cambiaba de posición. Es decir, ahora g es la mayor y f hubiera sido la menor, ¿verdad? Entonces es importante saber en qué intervalo estamos trabajando y cuál es el comportamiento real de una función. Entonces, como estábamos viendo, sería la mayor menos la menor. Ahora sí, ya vista la teoría, vamos a aplicarla. ¿Cómo funciona esto? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta función, bueno, estas funciones, dice hallar el área de la región limitada por las gráficas. Tenemos x cuadrado más 2x, que en este caso, según nuestra gráfica, es la función que está en azul, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí encima. Esta es x cuadrado más 2. Y la que está en rojo es x, y igual a menos x. Entonces vamos a ponerle aquí. Esta es menos x, ¿verdad? Como para tenerla como más visible. Y ya me están dando como los límites en los que estoy trabajando, que en este caso esta es x igual 0 y esta de aquí es x igual 1. ¿Vean? Entonces pasa lo mismo. Venimos, decimos que el área va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1. Recordemos que nuestra integral siempre es de abajo hacia arriba, entonces del menor al mayor. Ahora sí, tengo que poner, recuerden que es f de x menos g de x, ¿verdad? O sea, es la mayor menos la menor. Entonces, en este caso, ¿quién es la mayor? Entonces me fijo en la gráfica. ¿Quién está por encima? La que está por encima es la azul, que dijimos que es x cuadrado más 2. Menos, y g de x es la que está por debajo. La que está por debajo en esta función, en esta gráfica, es menos x. Entonces sería menos x de x. Mira, esto es lo mismo que tener la integral de 0 a 1 de x cuadrado más 2 más x de x. Entonces integramos. Esto me da x3 entre 3. Recordemos que esto nos da una integral directa, ¿verdad? Más 2x más x cuadrado medios.
evaluados desde 0 a 1. ¿Verdad? Entonces aquí por cuestiones de espacio yo voy a calcular directamente esto. Recordemos que es primero la evaluación en 1 menos la evaluación en 0. ¿Verdad? Que eso en total, vamos a ver cuánto nos da. Entonces sería 1 al cubo entre 3, que sigue siendo un tercio, más 2 por 1, que sigue siendo 2, más un medio, bueno, 1 al cuadrado medios, que sería un medio, ¿verdad? Y en el caso de 0, vean que si yo evalúo 0 en 0 al cubo entre 3, me sigue dando 0, entonces no lo voy a poner. 2 por 0 es 0, no lo voy a poner. Y 0 al cuadrado entre 2, pues sigue dando 0, entonces no lo tengo que considerar. Entonces sería nada más considerar la del 1, que eso me da 17 sextos, que eso es equivalente a decir 2,83. Otra vez, como no tenemos una notación de medida, no es metros, no es centímetros, nada de eso, entonces unidades lineales, y como es un área, entonces al cuadrado. ¿Verdad? Pero funciona exactamente lo mismo. Identificamos cuáles son los límites de integración, identificamos, o de una vez ponemos fx menos gx, identificamos quién es quién. En este caso, la que estaba por encima era x cuadrado más 2 y la que estaba por debajo era menos x. Entonces nada más de colocarla, cambiar los signos que se necesiten cambiar y hacer la integración y evaluarlo. ¿Verdad? Entonces esto es un ejemplo, veamos un ejemplo tal vez un poquito más complejo, un poquito, pero que sí también necesita como ciertos detalles que ver. Entonces pasemos al siguiente. Aquí me dicen hallar el área de la región limitada por las siguientes gráficas. Entonces me están dando que la azul es x a la 3, entonces x a la 3, y la roja es x, entonces vamos a poner aquí, esta es x, ¿verdad? Vean que entonces aquí tenemos diversos puntos de intersección, ¿verdad? Aquí tenemos este de aquí tenemos este de acá, y aquí tenemos este de acá. Entonces vamos a poner unas marquitas donde tenemos dos puntos de intersección. Entonces, dada esta gráfica, nosotros podríamos identificar cuáles son los puntos de intersección. Si fuese el caso que no tenemos estas medidas, pues hay que hacer este punto. Entonces, lo primero que hay que hacer, que vimos en el video de áreas bajo la curva, es encontrar los límites. Por lo general los límites nos los dan, ¿verdad? Pero en este caso no me los están dando. ¿Cómo hago yo esto? Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los límites o los puntos de intersección entre ambas gráficas, ¿verdad? Como les digo, en este caso, en esta gráfica, nosotros a simple vista podríamos identificar cuáles son. Pero si no tenemos la gráfica, ¿qué se hace? Si no tenemos la gráfica, lo que hacemos es igualar las dos funciones. ¿Por qué? Porque estoy buscando los puntos donde intersecan, o sea, estoy buscando los puntos donde ellas son iguales. Entonces necesito igualar ambas funciones. Y utilizamos algunos procedimientos algebraicos que ya conocemos, ¿verdad? Entonces x3, paso el x al restar, y esto es igual a 0. ¿Por qué yo no estoy simplificando? Porque yo no puedo decir, bueno, y simplemente cancelo x a ambos lados y que me quede x cuadrado igual a 1. Porque eso primero me elimina una solución y segundo no puedo dar salvedad de poder dividir a ambos lados un x porque no sé si x es 0, ¿verdad? Que es una posibilidad. Y no puedo hacer división entre 0, ¿por qué? Porque no estoy en el ambiente de los límites, estoy por fuera de la piscina, como veíamos al principio del cuatri. Entonces tengo que hacer estos procedimientos. No puedo simplemente cancelar porque pueda hacerlo o porque quiera hacerlo, sino que tengo que hacer esto con mucho cuidado, porque puedo perder límites de integración. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sacamos un x a factor común. Entonces, esto es x cuadrado menos 1 es igual a 0. Y recordemos que si tenemos dos factores, o bueno, tenemos factores multiplicados que están igualados a 0, significa que un factor es 0 o el otro factor es 0 o los dos son 0, que también es una posibilidad. Entonces esto significa que x es igual a 0 y ven que aquí lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces x es igual a 1 o x es igual a menos 1. ¿Verdad? Entonces ya ahí tenemos nuestros
yo para tenerlos apuntados, ya tenemos nuestros límites de integración. ¿Por qué tengo 3? Si usted me podrá decir, profe, pero las integrales solo tienen 2. ¿Por qué tengo 3? Porque vean que la función en cierto punto, en este caso 0, este es menos 1 y este es 1, la función cambia de dirección o cambia como de posición de quién es la mayor y quién es la menor. Entonces vamos a ver cómo funciona esto y cómo lo podemos plantear. Pasemos al siguiente diapositiva porque aquí pues obviamente no tengo espacio. Entonces vamos a ver cómo funciona. Este es el mismo ejercicio, no se preocupen, sigue siendo el mismo ejercicio. Nada más recordemos que este es x a la 3, este es x y nuestros límites de integración es este de aquí que es menos 1, este de aquí que es 0 y este de aquí que es 1. ¿Vean? Entonces, esto significa que como tengo 3 límites de integración, significa que voy a tener que dividir la función en 2 partes. ¿Por qué? Porque vean que, por ejemplo, x3, en este primer intervalo, x3 es el mayor, pero en este intervalo no. Entonces, tengo que tener cuidado por cómo lo voy a formular. Entonces, como tengo 3 límites de integración, recordemos que son x igual 0, x igual menos 1 y x igual 1. Entonces, vean que 0 es como el cambio, entonces tengo que empezar desde menos 1 y llego hasta 0. Entonces, hasta 0, ¿qué pasa? Vean que la función azul es la que está por encima, entonces la mayor es x3. Y la que está por debajo es x, entonces menos x de x. Más, porque son dos áreas, entonces el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. En este caso, aquí tenemos esta que es el área 1 y aquí tenemos esta que es el área 2. ¿Vean? Entonces, vamos a poner aquí, todo esto es el área 1. Más, y ahora voy a ponerlo aquí abajito, ¿cuál es el siguiente área? El siguiente área es de donde terminamos, que es 0, hasta el último punto de integración, que es 1. Y aquí cambia un poco la cosa. Ahora, ¿quién es la que está por encima? Por encima está x. Y por debajo está x3. Entonces vean que no puedo calcular desde menos 1 hasta 1 porque no comparte o no mantiene el mismo comportamiento. O sea, no es como que una siempre está por encima, sino que en 0 pues cambian de posición, cambian de lugar. Y entonces esta de aquí es el área 2. Entonces calculamos este tipo de normal, ¿verdad? Ya teniendo las dos integrales nada más calculamos. En este caso es x a la 4 entre 4 menos x cuadrado entre 2 y este lo evaluamos de menos 1 a 0. Más, en el caso de la siguiente, pues funciona casi que igual, x cuadrado medios menos x4 entre 4, pero esta la evaluamos de 0 a 1. ¿Verdad? Entonces vean que si evaluamos en 0, pues esta primera parte me da 0. Entonces solo evaluamos la segunda parte, que es menos, porque me cambia signos. Aquí sería menos 1 a la 4 entre 4, menos, pero cambio signo, me queda más, menos 1 al cuadrado medios. Sí, cuadrado medios, ajá. Más, y hago lo mismo con esta, ahora es con 1. Entonces 1 al cuadrado medios menos 1 a la 4 cuartos. Y si yo evalúo en 0, pues me da 0 y 0, entonces no los voy a tomar en cuenta. Entonces hasta aquí llegaría tal vez nuestro ejercicio. Entonces sería menos, y lo evalúo en la calculadora, menos 1 a la 4, que eso me da 1 positivo, pero como tiene un menos adelante me queda negativo. Más menos 1 al cuadrado, que da 1 positivo, entonces me queda un medio. Más 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces me da un medio. Menos 1 a la 4 sigue siendo 1, entonces un cuarto. Y eso me da en total un medio, que eso es equivalente a decir 0,5 unidades lineales al cuadrado. ¿Verdad? Repito, trabajamos con 3 límites de integración, por tanto tenemos que separar en 2 áreas. ¿Verdad? Y esto es súper común, realmente es muy común y por lo general es como que lo que más se hace, ¿verdad? Cuando cambian de dirección y por lo general se trabaja con los puntos de intersección. Entonces, primero se sacan los puntos de intersección. Segundo, se divide el área en pequeñas áreas para calcularlas. Y tercero, se van colocando los límites. En este caso, la primera área era desde menos 1 hasta 0, donde x
cubo está por encima de x, luego cambian de posición, donde de 0 a 1, la que está por encima es x y la que está por debajo es x cubo. Y ya lo demás pues viene siendo lo mismo que trabajamos en el video anterior. ¿Verdad? Entonces, esto sería por este ejercicio. Pasemos al siguiente, que es el ejercicio asignado que les corresponde a ustedes. Ok, entonces para ustedes les queda asignado hallar el área que forma la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más 1 y g de x igual a x más 3. Entonces ustedes tienen que graficarlos para ver los puntos de intersección, ¿verdad? Que va a ser esa área restringida la que vamos a calcular. Y ahí ustedes se darán cuenta pues quién es la mayor y quién es la menor en qué circunstancias. Entonces hasta aquí queda este video, nuestro último video de este cuatrimestre, y entonces nos vemos en clase.